Porque la salvación no se trata de quien tiene la doctrina correcta. La salvación se trata del que tiene vida, del que tiene a Cristo en el corazón. Si lo que recibiste es una doctrina, cualquier viento te va a llevar. Ahora, el que tiene vida, el que tiene una relación con Cristo vivo, no tiene miedo ni conflicto con doctrinas erróneas. No hay doctrina que te confunda. Eres como el ciego que hizo: yo qué sé de eso. Lo que sé es que era ciego y ahora veo. Lo que sé es que yo era paralítico y ahora camino. Estaba muerto y ahora vivo. ¿Alguien lo cree, sí o no? Porque pelear por una doctrina es una pérdida de tiempo. Es lo que Pablo llamó en Gálatas 3:3. Ustedes comenzaron en el Espíritu, le dijo a la iglesia de Galacia. Comenzaron en el Espíritu, creyendo por fe de que Cristo los redimió. Y luego tratan de perfeccionarse con esfuerzos humanos. ¿De verdad? Y escuchemos la oración de Jesús a su Padre en Juan 17:20. Dice: no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí a través del mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, siguió orando Jesús en voz alta para que escucharan, así como tú estás en mí y yo estoy en ti, permite que estos también puedan predicar para que el mundo crea que tú me has enviado. Tú les has dado la gloria que me diste a mí, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo y ellos y tú en mí. Permiten que alcancen la perfección. ¡Qué oración! Permite, Dios, que alcancen la perfección en la unidad. Así el mundo reconocerá que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Que sean uno. Y donde los vean, digan: estos estuvieron con Jesús. Estos tienen el mismo amor que daba Jesús. Así como Jesús estaba con el Padre y el Padre con Jesús, ellos están con Jesús. Nunca Jesús dijo: Padre, bendice a estos muchachos para que tengan la denominación correcta. Nunca. Él dijo: bendícelos para que sean uno. Y vamos a recorrer cualquier barrio, lo propongo a los que están mirándome y acá, y vamos a ver que posiblemente hay una docena de iglesias distintas en la misma cuadra, ¿o no? Hay iglesias, como dicen en mi país, para ser dulce. Hay iglesias hasta por las dudas. Y es muy normal que haya distintas congregaciones que estén divididas por una mera cuestión geográfica. Esa es la razón por la cual la Biblia menciona la iglesia de Corinto, la iglesia de Filipos, la de Antioquía, la de Tesalónica, la de Roma. Notemos que nombraba una congregación y una geografía. La iglesia de Antioquía, ¿por qué? Porque quedaba en Antioquía. No era la iglesia bautista del sur de Antioquía, la iglesia pentecostal de... No, era la de Antioquía, la de Roma, era la iglesia y la ubicación geográfica. Eso es normal. Lo que no debería ser normal es que estemos divididos por doctrinas, por credos, por conceptos, por denominaciones. Porque la denominación termina siendo una excusa y un pretexto para el orgullo, para los celos, para la segregación, para la envidia. Las iglesias que sufren divisiones es poco probable que se deba a que alguien quiso predicar en una zona geográfica donde nadie fue a predicar antes. Aquí hay pastores que me están mirando ahora de sus casas que dicen: no es cierto. Es muy raro que alguien diga: salgo de acá y voy a poner una iglesia en el Valle de Nevada, antes de llegar a Las Vegas, ahí donde no hay nadie. Porque ahí nadie predica. Y cuando van los borrachos, los jugadores, y paran ahí, nadie les predica. ¡Nadie! Con frecuencia, cuando alguien se va de una congregación, trata de poner una congregación cerquita de donde salió, para poder llevar cuantos pueda con él. Pero nada de lo que es gestado rompiendo el principio de la unidad de Cristo, de que sean uno, va a prosperar nunca.
Y yo debo confesar que parte de la culpa por la cual nos apartamos de los perdidos y nos metemos en nuestro propio gueto, lo hemos tenido los propios líderes y pastores, yo lo asumo. Ahora, yo no me intento desligar del tema, pero en mi caso, además de mi asignación aquí, yo tengo una vida profesional, secular, como cualquier otro miembro de la congregación, trabajo profesional y secularmente. Y durante la semana yo vivo rodeado de gente inconversa, de productores, músicos, actores, artistas, políticos y en líneas generales ateos, católicos, de cualquier otra religión. Yo trato con muy pocos evangélicos durante la semana. Pero la mayoría de mis amigos pastores no tienen una vida secular. Y mientras que sus ovejas tienen que enfrentar cada lunes una vida secular, la mayoría de los ministros puede darse el lujo un lunes de dormir, de leer la Biblia, incluso el resto de la semana hacer estudios bíblicos, ir a un congreso. Pero cada miembro de la congregación tiene una vida real. ¿Es así o no es así? Bueno, vinieron todos los del seminario, pero ¿no tienen todos una vida real? Y están expuestos a escuchar durante la semana obscenidades, ver y escuchar todo tipo de depravación, convivir en una sociedad mundana. Eso es la gente, eso hacen todos. Todos los que me están mirando, la mayoría viven en una sociedad mundana. Después está una minoría, que son los líderes, los que trabajan, les pagan un salario para estar en la iglesia. La mayoría vive en una sociedad mundana. Y los pastores que no se enfrentan a esa vida real que vive el resto de la grey, los está esperando el siguiente domingo con una exhortación de no se contaminen con el mundo. Y el pobre el otro dice, ¿qué quiere que haga? Claro, pero para que él predica es fácil, porque los propios miembros le pagan el salario para que él viva dentro de una burbuja. Y hasta su familia a veces, y sus propios hijos son protegidos por ese sistema eclesiástico. Entonces él no sabe lo que es vivir en el mundo real. Quizás sus hijos sí vayan a un colegio secular, y quizás no, lo mande inmediatamente a un seminario bíblico. Pero la gente tiene que salir a ganarse la vida, tener 2 o 3 trabajos por día. Tiene que enfrentarse al tránsito, a los chinitos que manejan como si estuvieran en Shanghái. Entonces, yo siempre me recuerdo, cada vez que me paro aquí, que las personas aquí tienen vidas reales, mundanas, seculares. Entonces, cuando no estoy desmereciendo otros tipos de mensajes, pero antes de predicar sobre las 7 trompetas y el apocalipsis y la bestia y los 8 cuernos, yo digo, ¿qué cuerno le importa a la gente si mañana no sabe cómo pagar la renta? O sea, estamos inmiscuidos. Ahora, el que quiera aprender eso puede ir a un seminario, puede interiorizarse, escatología, teología, hermenéutica, homilética. Pero aquí venimos para entrenarnos para la semana, y la semana mañana nos espera a la mayoría un caos, cuentas que afrontar, gente a la cual lidiar. Todos ustedes, además de lo que sucede aquí los domingos, 2 horas, tienen una vida. Tienen compromisos, empleos, colegios a los cuales asistir, hijos que criar, suegras que aguantar, cuentas para pagar, ¿o no? Ya se viene la fiesta y muchos están teniendo problemas familiares, y a quién invito y quién no invito, dónde la vamos a pasar. Eso es parte de la vida real. Y me consta, soy muy consciente, que aunque muchos aquí enciendan su motor espiritual, para el martes, o promediando el miércoles, se quedaron sin gasolina. Me dijo una vez un predicador, nunca te olvides que la gente son recipientes, la gente con vidas reales son recipientes con agujeros. Esos agujeros se llaman lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Entonces uno el domingo reciba la visión, empodérese, reciba, ahora, reciba, y uno... Y para el martes te quedaste seco, porque llegaste a casa y ya tuviste un problema. Es la vida real. Y a veces los pastores solemos ser tan torpes
que suponemos que la gente va a recordar, va a repetir y va a aplicar toda la semana aquello que le predicamos el domingo pasado. Y no va a pasar. Yo estuve años del otro lado del mostrador, no pasa. Uno puede repetir, decretar. Sin embargo, para el miércoles le pasaron tantas cosas por la cabeza que a veces retenemos la palabra y a veces no. Si no tenemos una dieta de Biblia personal, si no tenemos una dieta de devocional todos los días, si no tenemos una dieta de orar y buscar a Dios propiamente, un domingo no alcanza hasta el otro domingo. Y los pastores pensamos que sí, les va a alcanzar la administración. Y cuando no les alcance, la gente se aparta y empieza a tener problemas. Decimos, la gente es dura. Tu abuela. Your grandmother. Suena más fino. Your grandmother. Eso está bueno porque no saben exactamente. Si no sabe inglés le puede decir your grandmother. Está diciendo tu abuela. No es gente dura. Tienen vidas reales. Solo que algunos pastores se olvidaron lo que significa tener vidas reales. La arrogancia siempre conduce a división. Siempre engendra división. Además, estoy obligado a confesarte algo. Todos tenemos una doctrina y usamos la Biblia para probar nuestra doctrina. El pentecostal, el bautista, el presbiteriano usa la Biblia para probar lo que cree. Es muy raro que se use otro libro. Ya cuando usan otro libro se los puede considerar una secta, pero la mayoría usa la Biblia, nada más que la interpretan diferente. Y quien quiera que controla el edificio de la iglesia, controla la interpretación de las escrituras que predica. Entonces, si queremos ganar al mundo, necesitamos limpiar el mensaje de salvación de todos nuestros sesgos doctrinales. No estoy proponiendo libertinaje, no estoy proponiendo ser open mind. Lo que digo es, vamos a limpiar de los sesgos doctrinales. Porque ¿cómo podemos llevar a la gente a Cristo cuando todo lo que predicamos varía de iglesia en iglesia? Según donde el individuo se entrega a Cristo, el nuevo convertido ahora tiene que aceptar a Cristo, pero además debe diezmar, debe bautizarse, no faltar a la reunión de oración, al discipulado, al líder asignado, lo llama una vez por semana, tiene que venir al congreso, a la reunión de célula, y eso va cambiando en cada sitio. Cada uno tiene sus costumbres culturales. Y decimos, esto es lo que quiere Dios. No, eso es lo que quiere el pastor de esa iglesia. Y si no hacemos lo que dice, y no lo aceptamos en nuestro sistema, lo eyectamos y decimos, es que nunca estuvo convertido de verdad. Santiago 3:14 afirma, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad, dice Santiago. Porque esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino es una sabiduría terrenal, puramente humana y diabólica, dice Santiago. Porque entre ustedes hay rivalidades, envidias, y hay confusión y toda clase de cosas malvadas. En cambio, la sabiduría que viene del cielo, que desciende del cielo, dijo Santiago, es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión, llena de frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Esto fue una exhortación de Santiago. Él dijo, hay dos clases de sabiduría. Aquella que es terrenal, diabólica, dice él, sin ningún prejuicio, que parece correcta, pero que termina dividiendo, segregando, discriminando. Y otra que viene del cielo, que es pura, pacificadora, considerada, dócil, llena de misericordia, sincera. ¿Cuál de esas sabidurías está en nosotros? Y seguramente alguien se está preguntando, pero a ver, ¿cómo yo puedo amar a alguien cuando sé que es un hereje y que sus doctrinas son totalmente erróneas? Y mi respuesta es, lo que sucede es que nuestros requisitos y bases para amar están equivocados. ¿Acaso Dios nos ama porque somos amables? ¿Por qué Dios amó a mi papá si era un borracho perdido?
Mi papá decía que era luterano, pero ni siquiera, nunca mencionó a Dios. ¿Acaso Dios nos amó porque teníamos buen carácter o porque somos lindos, porque somos todos argentinos? Que se entendería. ¿O Dios nos amó porque teníamos la doctrina correcta? No. Él nos acepta a través de la sangre de Cristo. Entonces no vamos al cielo por cómo vestimos aquí, o dejamos de ir. Y si eres mujer, no vas al cielo o dejas de ir por el largo de la falda, cómo tengas el cabello, por el maquillaje, sino que vas al cielo o no por la sangre de Jesucristo. Si pasaste por la cruz, es así. Lo siento, pero es así. Nuestra eternidad con Dios será por la sangre de Jesús, no por la teología de Lutero, ni la de Calvino, ni la de Wesley, ni lo que enseña Joel Osteen o Dante Gebel o Maldonado, T.D. Jakes. No. Dios me ama porque mis pecados, equivocaciones, errores y fracasos han sido perdonados mediante la sangre de Jesús. Y yo te amo a ti porque tus pecados, equivocaciones, fracasos han sido perdonados por la sangre de Jesús, y eso nos hace hermanos. ¿Sí o no? Alguien tiene que decir amén. Tenemos tanto miedo a veces a contaminarnos con el mundo que nos olvidamos que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Es mayor el que está con nosotros. Cuando salieres a la guerra y vienes a un pueblo más grande que tú, no tengas temor, porque yo, Jehová, estoy contigo. Y todos salimos y nos enfrentamos a un pueblo más grande que nosotros. El Señor nunca tuvo miedo a los mundanos. Se encarnó, habitó entre nosotros, no se separó del mundo nunca, no esperaba que la gente fuese a Él iba a la gente. Cuando Jesús fue a la casa de Mateo, el publicano, la gente le dijo: dime con quién anda, Jesús, y te diré quién eres. En la casa de Mateo se metió. Si este Mateo es una lacra. En esa casa hay drogas, hay prostitutas, hay alcohol, cigarrillos. Si Jesús fuese profeta, sabría dónde se está metiendo. Lo evitaría. O sea que los religiosos no han cambiado, lo que siguen diciendo hoy. Solemos ser lo opuesto a Jesús y apenas nos convertimos, inmediatamente nos pasamos al sector no fumador. Porque ya no queremos tener más nada que ver con esos viciosos. No digo que sigas fumando, digo que decimos, no, es que ya no soporto el humo, mundanos. Si quieren que le predique, que venga acá y deje el cigarrillo. No va a pasar. Pero a veces nos vamos por la vida pensando que si alguien nos puede comprometer el testimonio, escapamos del lado contrario y nos juntamos solo entre nosotros. Por eso siempre mantengo que meterle miedo a la congregación, para meterle miedo a una congregación hay que mantenerla alejada de lo que fue la vida de Jesús. Si yo quiero manipular a una congregación, le tengo que hablar poco de quién fue Jesús. Si un líder o un pastor quiere tener a su gente dentro de un campo de concentración religioso o meterlos en un búnker religioso, no le conviene salir nunca del Antiguo Testamento y meterse con Jesús. Porque es más fácil forzar las interpretaciones desde Génesis en adelante, pero no le va a convenir cruzar más allá de Malaquías, porque no le va a gustar lo que encuentra a partir de Mateo. Con el Viejo Testamento la gente puede justificar el tener un altar, haga un sacrificio, haga un pacto de dinero. Podemos hablar del púlpito sagrado, que la gente venga al templo, haga un pacto, pida la cobertura de su apóstol. Todo eso lo podemos justificar con el viejo pacto. Pero a partir de que aparece Jesús en escena, todo es un movimiento vivo y la religión desaparece, y es tener una vida con Cristo llena del Espíritu Santo. ¿No crees, sí o no? De hecho, Jesús en San Juan 17:15 oró a su Padre y le dijo: no te pido que los saques del mundo. Y oró en voz alta para que lo escucharan. Porque él, cuando quería hablar con el Padre en privado, se iba sola, pero cuando oraba en voz alta era para que escuchen, como hacen algunas hermanas: Señor, sálvale el demonio de mi marido.
para que escuche. El Señor dijo: Señor, no te pido que los quites del mundo, a los muchachos, a los discípulos, sino que los preserves del maligno. Ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, dijo Jesús. O sea, nuestra ciudadanía no está acá. Pero después agrega y dice: conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad, Padre. Así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. O sea, la idea nunca fue que vivamos apartados del mundo. Convengamos, nuestra ciudadanía no es de aquí, es de los cielos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Pero hemos sido asignados al mundo. Si no hubiese dicho: quítalos del mundo, mételos en una burbuja. Esta es nuestra jurisdicción. El mundo es nuestra asignación. Es como un misionero que va a África y dice: pero no quiero ver africanos. Y digo: te equivocaste de país, mijo. Me encanta misionar en Argentina, pero no soporto a los argentinos porque son como el chicle, no los escupo ni los trago. Bueno, no vayas. Entonces hay gente que dice: me encanta predicar, pero no quiero estar con mundanos. ¿No estamos entendiendo la asignación? Es más, no solo nos han adoctrinado de tenerle miedo al mundo por años, sino también de tenerle miedo a otra doctrina. Yo no estoy preocupado nunca si un grupo de testigos de Jehová o mormones te visitan durante la semana. Te lo vas a aguantar vos, yo no. Pero no estoy interesado en encerrarlos en un invernadero espiritual y sobreprotegerlos de falsas doctrinas. Que alguien diga mañana, me hice testigo de Jehová, me hice mormón, ahí estacioné la bicicleta. Yo no tengo problema por eso. Entonces hay muchas denominaciones que están unidas solo por aquello a lo que odian en común y no están unidas en derredor a quien aman. Me ha tocado que gente me ha dicho: yo amo esta iglesia porque aquí no aceptan los divorciados. Amo porque aquí no soportan a los homosexuales y a las que abortan no las dejan servir al Señor. Bueno, no los une el amor, sino el espanto. No los une el amor de Dios, sino la aversión al enemigo, a lo que odian. Irónicamente, lo que los mantiene unidos es el diablo. Amo a esta iglesia porque aquí hay sana doctrina y las mujeres con falda se les pega una patada. Pero entonces no estás reunida en una congregación porque amas lo mismo, sino porque odias y detestas lo mismo. Hay políticos que suben al poder así, hablando mal del gobierno anterior, y la gente lo vota, se llama el famoso voto castigo. Por votar con odio al que se fue, votan a este, que termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Pero lo votan porque resulta que este odia todo lo que yo también odio. ¿Pero qué propone este? Entonces, por años nos unió todo aquello a lo cual nos oponemos, pero muy poco de aquello que proponemos. Y todas esas divisiones existen porque estamos más centrados en la doctrina que en la vida de Cristo. Así que esto va para algún hermanito que me detesta. Yo soy tu hermano, aunque no te guste. Soy tu familiar. Lo aceptes o no, ternura. Y si dice: no, tú no eres mi hermano, your grandmother. Cuanto antes lo proceses, tanto mejor. Porque es probable que en el cielo Dios ponga mi casa al lado de la tuya. En los libros del cielo no se escribe la denominación de cada uno, se escribe nuestro nombre. No hay un libro separado para los bautistas, para los católicos, para los adventistas, ahora vienen los menonitas. Lamento decirte que allá arriba nos mezclamos todos. Y el nombre está o no está. Pero no hay una denominación. No dice: los pentecostales pasen, ¡ay! Pasamos todos. No es así. Los bautistas esperen un poco. No. Es más, no sabes qué nombre va a aparecer detrás del tuyo en el libro de la vida.
Pero a veces disculpamos nuestras divisiones diciendo, bueno, es que alguien tiene que defender la sana doctrina. Pero en el perfecto amor no hay temor. De tal manera amó Dios al mundo. No amó a las doctrinas bautistas, ni pentecostales, ni presbiterianas, ni episcopales. No amó los conceptos, sino que nos amó a nosotros con las doctrinas a veces erróneas, con los pecados. Por eso no logro entender cuando algunos me escriben a modo de insulto, se nota que amas al mundo. ¿Y cómo no lo voy a amar si soy hijo de mi padre? De tal manera amó Dios al mundo que el Hijo heredó lo mismo. También amamos al mundo, lo amamos. Amamos a los perdidos, amamos a los que están fuera. ¿Los amamos, sí o no? Es más, voy a ir más lejos todavía aunque me metan líos. Una mancha más al tigre. ¿Cómo es posible que estemos tan seguros de nuestras doctrinas si no hemos asistido a la escuela teológica de otras denominaciones? Escuchamos nomás. Dicen que, como los que opinan porque leyeron en internet, tendríamos que asistir a los seminarios y estudiar las doctrinas que enseñan antes de decir son falsas. Y cuando digo a todas, son todas: las católicas, las luteranas, la Asamblea de Dios, los adventistas, los del séptimo día, los bautistas, los metodistas, el nazareno, la presbiteriana, los episcopales. Y cuando hayamos determinado de estudiarlas a todas y no nos volvimos locos, recién podríamos decidir, esta es la verdadera, la que se ajusta. Si no hacemos esto y solo hablamos por lo que nos dijeron, es el colmo de la arrogancia. Y los protestantes solemos ser muy arrogantes. Vemos a un católico y le decimos idólatra, seguidor de la gran ramera, es todo lo que le decimos. Y la pobre mujer que va con la virgencita dice, ¿de la gran qué? Había un muchacho que yo conocí una vez hace muchos años que tenía que hacer una tesis en el Seminario Bíblico de Religiones Comparadas. Y entonces fue al convento y él decía, pastor, yo tengo que preguntar cosas a las monjas, a los curas, pero no quiero ir ahí porque por ahí me contamino. Y el pastor le dijo, no, vaya, usted está haciendo una tesis del seminario, vaya. Entonces él fue y le dijeron, vaya y hable con la madre superiora. Y él iba y no se le quedaba, pero esto es verdad, no se le quedaba la madre superiora, bueno, estaba acostumbrado con este léxico, así que llegó y dijo, hola, ¿qué tal? ¿Me da con la grandísima madre? No hizo la tesis, no. Entonces a veces nosotros le mostramos segregación y pretendemos que acepten lo que nosotros creemos, si no lo mandamos al infierno. Yo una vez tuve una charla con Juan Carlos Ortiz, fundador de esta iglesia. Le conté de un predicador que había estado involucrado en un pecado escandaloso. Y usé la frase, bueno, le digo, cayó de la gracia. Y Ortiz me corrige, me dice, no señor, no cayó de la gracia, cayó en la gracia. Y me explicó un ejemplo que jamás pude olvidar. Él me dijo, mira, los trapecistas en los circos hacen tranquilo su malabar porque saben que en el peor de los casos caen en una red y hasta caen con estilo así. Y uno cree que es parte del show. Nosotros tenemos que caminar en el trapecio del Evangelio. Y si resbalamos, tenemos una red. Abogado tenemos para con el Padre. La sangre de nuestro Señor Jesucristo proveyó perdón para nuestras faltas, nuestras caídas. ¿Sí? Cuando Él fue a la cruz, murió por los pecados que hiciste y los que sabías que ibas a hacer. No es que dice, ay, me olvidé de poner ese pecado en la cruz. Cuando caigamos 1000 veces, Él nos va a empujar de nuevo para arriba. Siempre que nuestro deseo sea sincero, ¿no? Pero si caes y te duermes en la red, dices, ay, no, me quedo acá. No vas a durar mucho tiempo en el circo porque serías un artista poco rentable. Sí, el que hacía malabares duerme en la red, descansa en la gracia.
Pero si deseas vivir en santidad, debes saber que debajo de ti hay una red. Entonces vives la santidad sin esfuerzo. Eres santo no porque no caes, sino eres santo porque estás consciente que si llegas a fallar, debajo hay una red. Los trapecistas están relajados porque saben que lo peor que podría pasar es caer sobre una red con estilo. ¿Alguien alguna vez se tropezó en público y con estilo? Porque si estás solo en casa, te descuajeringas todo y te sale. Pero si estás ya... Bueno, eso es caer sobre la red, sobre la gracia. Los que están atados a una doctrina se cuidan de no caer, porque no creen que hay una red de gracia. Por eso cuando algún día caen, y siempre caen, no hay doctrina que impida que alguien caiga. Esos que caen nunca más vuelven al Señor. Ustedes van a ver que los legalistas cuando se apartan bien apartados, como diciendo: Satanás, vengo a quemarme con dignidad. Así va. Porque no creen, nunca creyeron que había una red de gracia. Por eso 1 Corintios 10:12 dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. No dice el que está firme, sino el que piense que lo está. No dice el que está firme, mire que no caiga. El que piensa, el que se cree firme, yo conservo la santidad. Mira que te vas a caer, te vas a pegar un trancazo en la jeta. Y en Colosenses sigue diciendo Pablo que él anuló los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolos de en medio y clavándolo en la cruz. Esta no es una licencia poética, una metáfora. En el cielo hay un archivo por cada persona que ha vivido en la tierra. No sabemos cómo el Señor lleva esa contabilidad. Supongo que las primeras páginas de mi expediente dice Dante Miguel, y todos los detalles exhaustivos de quién soy, 56 años pero aparenta de 40, esas cosas. Y a continuación aparecen todas las veces que transgredí cada mandamiento. Tengo una documentación así abultada. Y en la última página está el certificado de deuda que dice: puesto que Dante Miguel ha violado el primer mandamiento 8.322 veces, ha violado el segundo mandamiento 5.456 veces, y así sigue. Es un ejemplo, no estoy pensando cuál violó, es un ejemplo. Por tanto, Dante Gebel va directamente al infierno. ¿Qué hizo el Señor? Sacó mi expediente, tomó un gran sello de goma, lo humedeció con su sangre y estampó: cancelada la deuda, cancelada, no debe nada. Y dice el apóstol que como él no quería basura en el cielo y no se permite basura en el cielo, tiró el expediente. Y para que nadie más pudiera verlo, el lugar más seguro que encontró fue clavarlo en la cruz. Entonces, si alguien quiere examinar el expediente de Dante Miguel, tiene que pasar por encima de Jesús. Por lo tanto, ahora Dios va a los archivos del cielo y dice: Dante Miguel, ni siquiera hay un expediente, caramba, qué siervo que tengo. Y Satanás, para engañarnos, ¿qué hace? Saca fotocopias de nuestro expediente antes que Jesús lo deseche. Pero esas copias no tienen validez, no tienen peso legal. Entonces el diablo toma mi expediente y te lo muestra a ti. ¡Ay, lo que hace el pastor! Y toma el tuyo y me lo muestra a mí. ¡Ah! Y nos juzgamos entre nosotros y estamos juzgándonos con papeles que no tienen valor. En nuestras vidas no había lugar para parientes, para viejos amigos, para vecinos. Se terminó. No teníamos relación con nadie, porque pensamos que eso era tener una nueva vida espiritual. Y sin querer nos mimetizamos con aquel misterioso hombre de la esquina que alguna vez te conté en un mensaje, que se llamaba el mensaje, si no me equivoco, el evangélico de al lado. Teníamos un tipo en la esquina de casa, en nuestro barrio, en Billinghurst, que mientras que mi madre agonizaba de cáncer, esto antes de
que nos entreguemos a Cristo. Mi mamá se estaba muriendo de cáncer. Teníamos un vecino que jamás se acercó. Todos los demás nos traían una estampita de la Virgen, otro venía con un rezo, con una oración, otro venía a traer viandas de comida para que mi papá pudiera resolver el tema del hambre de sus hijos, porque mamá ya no podía cocinar. Pero el único tipo del barrio que jamás se acercó a nuestra casa mientras que mi mamá estaba enferma era el único tipo que no saludaba a nadie, siempre vestía de traje. La leyenda urbana decía que posiblemente era narco o un capo mafioso fugitivo de la ley. Con los años nos enteramos que en realidad era un pastor evangélico. Que después que mi mamá se sanó porque Cristo llegó a nuestras vidas, él ahí sí vino a presentarse, supongo porque ya no había peligro de contaminación. En el afán de no contaminarse antes nunca nos saludó, nunca se involucró, no empatizó, jamás nos tuvo que amar. Ya cuando cuando conocimos a Cristo, él se acercó y le dijo a mi papá: yo soy pastor, somos hermanos en Cristo. Desgraciado, ¿por qué no lo dijiste hace unos meses atrás? Y lamentablemente muchos nos parecemos a él. De hecho, nosotros nos entregamos a Cristo y repetimos el patrón de este vecino. A veces cortamos intencionalmente toda conexión con la gente con la que deberíamos estar siendo luz. Por consiguiente, nos transformamos en evangelistas inútiles. Porque lo mínimo que hacemos, y creemos que estamos haciendo bien, es invitar gente al templo. Vengan. Algunos ni eso. Pero algunos dicen: bueno, sí, yo de tanto en tanto reparto un folleto e invito. Pero eso nos hace evangelistas inútiles, porque no somos luz para nadie. Y obviamente perdemos el propósito de la iglesia. O al menos el propósito inicial, la esencia de lo que Jesús tenía en mente en la iglesia primitiva. Que por cierto, la iglesia nunca fue pensada como una institución aséptica, higienizada, separada del mundo exterior. Nunca esto fue un vivero o una suerte de invernadero espiritual. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo en Génesis 12:3: a través de ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas. Y habló de toda la tierra. ¿Qué hicieron los judíos? Lo mismo que hacemos nosotros. Se adueñaron de la bendición. Vamos a ver miles de años después, en el libro de los Hechos de los Apóstoles discutían que los que no eran judíos no podían tener al Mesías. A pesar de que Dios dijo: a través de ti, Abraham, bendeciré todas las naciones de la tierra. Ellos dijeron: no, la franquicia nuestra es judía. Y como nosotros querían el privilegio, la bendición, pero no la responsabilidad de ser bendición al resto. Pero Dios quiere siempre y desea que donde quiera que nos encontremos, seamos responsables de quienes nos rodean, del entorno cercano, medio cercano, lejano, pero nuestro entorno al fin. Ahora bien, cuando uno dice ser luz, no se trata, insisto, de repartir un folleto, un flyer, o necesariamente salir y gritar en una plaza para decir: bueno, ahora soy luz. Porque todo eso termina siendo parte de un sistema religioso, de lo que nosotros creemos que es ser luz. Y ese sistema eclesiástico o religioso es el que justamente suele estorbar para hacer luz. Sin querer, y esto es una autocrítica, no los estoy criticando a ustedes, es una autocrítica. Yo tengo más años de cristianos que muchos, quizá otros compartimos los 50 años casi de peregrinar cristiano, pero la mayoría quizá no. Le hemos añadido tantas liturgias y tantos sacramentos a esto de ser cristianos que terminamos, como dije alguna vez, por vacunar contra Dios al que todavía no tiene a Cristo. Nosotros lo vacunamos contra Dios. Una vez te conté que las vacunas están hechas, para los que no se acuerdan, porque hace mucho fueron al colegio, están hechas con una cantidad pequeña de las mismas bacterias a las que se quiere combatir. La vacuna es la bacteria de lo que se quiere combatir, no es magia.
Y este virus atenuado, que se llama antígeno, es lo que provoca una respuesta inmunitaria en el cuerpo. Entonces, cuando recibimos una vacuna, en palabras simples, el sistema inmune reconoce esa proteína vital como un agente extraño y produce una respuesta de anticuerpos. Y ese sistema inmune nos permite resistir diferentes enfermedades causadas por esos microorganismos. Entonces, ya no nos contagiamos del sarampión. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo recibió un 1% de sarampión y por eso se hizo inmune. ¿Me miran algunos como diciendo, ¿en serio? Sí. Si quieres vacunarte contra la suegra, 1% de suegra. El otro día me retaron en las redes, basta hacer chistes que yo amo a mi suegra. Bueno, hay gente rara también, qué sé yo. Ahora, volviendo al tema. Ahora imagínate lo que pasa cuando la gente llega a nuestros templos, ¿no? Y le damos 99% de religión, de liturgia, de lo que tiene que hacer, y apenas 1% de Dios. Pasa lo mismo que con la vacuna. Cuando le damos a la gente un poquito de Dios y un montón de cosas humanas, lo que hacemos es vacunarlo contra Dios. Los hacemos inmunes a su presencia. Como decíamos semanas pasadas, ¿por qué nos cuesta entender que la iglesia somos nosotros? Dios no vive en River Arena. Dios vive en los corazones de los que asistimos a River Arena. En nuestros corazones, ¿sí o no? Vive aquí dentro. Ahora, yo creo que esto pasa porque de alguna manera dejamos de ser un organismo vivo. Creemos que la iglesia es un edificio, decimos vamos a la iglesia, porque la vemos como una institución en un lugar físico. Los romanos le llamaban a sus templos basílicas, de ahí viene la palabra basílica, que se usa en el catolicismo romano. Les llamaban a sus templos santuarios. Y no sé por qué a los evangélicos nos encanta o nos encantó por años los términos romanos. Venga al santuario. ¡Oh! No entra el santuario con café. Que dicho sea paso, no entren, pero no a la arena, no al santuario, sino a la arena. Suba al altar. ¿Han escuchado eso? Suba al altar. Pase al estrado. Venga al púlpito. ¡Oh! Este es un lugar consagrado. A nosotros nos encantan los términos romanos. Pero toda esa semántica es romana. Viene del César. No se le ocurrió a Jesús. Él nunca habló de altar, de templo. Es más, él nunca predicaba en el templo. Él dijo que el templo iba a ser destruido. Él no hablaba de altar, de lugar consagrado. Entonces tenemos la responsabilidad de guiar a la iglesia, nosotros, en la misma dirección que Jesús la guió originalmente. La palabra iglesia no es una traducción del griego, es una sustitución del griego. Y es una muy mala sustitución. Por eso la pregunta es, ¿nos estamos moviendo o simplemente nos estamos reuniendo en un edificio? ¿Estamos siendo luz para la sociedad? ¿O nos estamos dedicando a celebrar nuestros propios cultos en nuestra propia secta, como nuestros vecinos en mi barrio natal nos miraban? Pobrecitos los Goebbels, ahí van de vuelta con la Biblia bajo el brazo. Pobrecito, era tan nice don Federico, mi papá. Mira, ahora se volvió un religioso. Así nos veíamos, como gente rara. ¿Queremos alcanzar los perdidos? ¿O estamos abocados a conformar a los evangélicos que ya están dentro del templo? Son preguntas que uno tiene que hacerse a determinada edad. Es más, yo no sé qué edad tiene cada quien aquí, pero yo digo siempre que cada vez que cambia el primer dígito de nuestra edad, uno tiene que replantearse muchas cosas porque no se las va a volver a replantear hasta dentro de 10 años. ¿Saben lo que es el primer dígito, no? Cuando llegan al segundo piso, 20 años, tercer piso, 30 años, cuarto piso, 40 años. Algunos están en el séptimo, otros están cayéndose del noveno, pero lo que sea, cuando cambia el primer dígito, y si no es cuando cambia el dígito, es cuando está llegando fin de año. Uno tiene que replantearse. ¿Yo pertenezco a un movimiento o soy parte de una secta? Porque si no nos movemos y salimos,
Vamos a estar condenados a ser una religión llena de bacterias, carente de gracia, sin vida, un ataúd de lujo, con butacas cómodas, pero un sarcófago al fin. Yo me muero si mis días terminan viviendo en una subcultura de la cual hablamos de la gran comisión de predicar, cantamos acerca de la gran comisión de predicar, pero nos negamos a ser parte de la gran comisión que predica. Nosotros somos Cristo para el mundo, nos guste o no, somos cartas leídas. Y si la gente no ve en nosotros el amor de Dios, no lo va a ver en ninguna otra parte jamás. No van a verlo a través de Billy Graham resucitado, ni porque Motesis haga cruzadas. Yo no hablo de acercarnos a la gente en el afán de vamos a modernizarnos, a cambiar el exterior. Porque yo puedo predicar con jeans rotos, que por cierto me quedan pésimos. Yo siempre cuando veo a alguien con jeans roto, como yo vengo de la pobreza, yo digo, pobre, le regalaría unos remiendos. Jean roto puede usar el que siempre fue rico, porque se usó jean rotos y qué. Pero yo me pasé la niñez con jean rotos. Y no por elección, sino porque eran de mi hermano y ya estaban rotos, no quedaba otra. Pero yo me puedo poner jean roto, chaqueta de cuero, ponerme tatuaje en el brazo. Eso no me va a acercar más al mundo. Quizá me vería más cool, más moderno. Pero si al fin y al cabo defiendo solo mi doctrina, sigo siendo un religioso, un legalista, nada más que vestido más cool. Así que cuando yo hablo de cambiar la forma no es, vamos a hacer algo más moderno, más rock. No estoy hablando de eso. Hablo literalmente de dar un giro de 180 grados durante la semana. Durante lo que hacemos cuando no estamos dentro de este edificio. En los días de Salomón hubo 2 mujeres que se disputaban el mismo bebé, ¿se acuerdan? Una mamá había ahogado a su bebé mientras dormía sin querer, cambió el bebé muerto por el vivo y dijo, este es mío, el muerto es tuyo, y fueron a presentarle la disputa al sabio Salomón. Y el sabio rey pensó un momento y dijo, tráigame una espada y dividamos el bebé en 2 y terminado el asunto. La madre falsa, la impostora, dijo, sí, divídanlo. La verdadera mamá, ¿qué dijo? No, ni loco, no lo divida, que se quede ella con el bebé. Y Salomón supo que esta última era la verdadera madre. Hoy padecemos el mismo síndrome. Algunos dicen, no estoy de acuerdo, dividamos. Pero quienes aman a Dios saben que es imposible dividir un cuerpo sin que haya muerte. Sin que haya dolor, sin que haya amputación. Y en el afán de dividir y defender nuestras convicciones, nuestras doctrinas, perdemos de vista que tenemos un mundo que salvar. La gente que pierde tiempo, si yo soy falso profeta o no, si soy chistoso o no soy chistoso, que soy tan negro, que es una apóstata, está perdiendo de salvar mundano por estar pensando en mí. Jesús dejaba pertenecer a la gente mucho antes de creer. Antes de que la mujer samaritana guardara cualquier doctrina, le dijo, ya no tendrás sed jamás. La aceptaba antes de que ella incluso se arrepintiera. Hace algunos años yo decía que era evangélico pentecostal, técnicamente lo soy. Pero desde que empecé a ver a Jesús con ojos nuevos y no a través del filtro de la doctrina, ahora cuando me preguntan y me dicen, ¿y de qué religión? Le digo, yo soy un hijo de Dios. Yo soy hijo de mi padre, yo soy hijo de Dios. Me identifica más. Y te voy a decir por qué. Porque como evangélico yo podía elegir quién eran mis hermanos. Mis hermanos eran los que pensaban como yo. Pero como hijo de Dios no puedo elegir a mis hermanos. ¿Quién pudo de aquí elegir a sus hermanos de sangre? ¿Quién? Yo soy el menor de 4 hermanos. Cuando yo nací, los otros 3 zánganos ya estaban. Y si eres el mayor, van apareciendo los zánganos y tampoco tú decides. Yo no escogí a mis hermanos, ni mis hermanos me escogieron a mí. De hecho, si pudiera escoger, no tendría esos hermanos. Y si ellos pudieran escoger, no me tendrían de hermano.
Pero al nacer fue un hecho, que éramos hermanos, ya está. Y este ya estaba... ¿Estás seguro, mamá, no es adoptado? No. Nosotros no hicimos nada para ser hermanos. Y estábamos obligados a aceptarnos, aunque yo hubiese, insisto, elegido a otros. Lo mismo sucede con la familia espiritual de Dios. Uno no puede, cuando uno se considera hijo de Dios por encima de cualquier denominación, uno no puede seleccionar a sus hermanos. Uno puede elegir a sus amigos, pero no a sus hermanos. Lo que pasa es que nadie quiere ser solo un hermano. Todos preferimos tomar el lugar del Padre y hablar en nombre de Dios. Y nuestros hermanos en Cristo no necesitan otro Padre, ya tienen a Dios. Como a veces le decimos a nuestros hijos, si necesito tu ayuda para ejercer de padre, te aviso. Pero no te sumes al reto, que esto no es para ti. Entonces a veces la forma en que nos hablamos unos a otros, nos corregimos en público, nos sacamos faltas, nos criticamos, nos cuestionamos, nos desaprobamos, sin siquiera aplicar el beneficio de la duda, a veces es repugnante. Y nos guste o no nos guste, la iglesia de Cristo está formada por todos aquellos que tienen a Jesucristo en su interior. Esa es la iglesia, ¿sí o no? Si el Hijo de Dios está dentro tuyo, perteneces a la familia del Señor. Pero tenemos la tendencia a comportarnos como un club. Si empezamos un club, por ejemplo, en este club no se bebe alcohol, es porque estamos de acuerdo que no vamos a beber alcohol en este club. Lo que nos une no es el amor a Cristo, es la abstinencia a la bebida. En el caso que comience en un club de hombres solteros, el que se casa, fuera del club, traidor. Cuando nos reunimos alrededor de principios o de doctrinas, formamos clubes, no iglesia. Solo somos iglesia si nos congregamos en derredor de un Cristo vivo. En Argentina, en mi caso, yo soy del club Boca Juniors. Toda la vida fui de Boca Juniors. Jamás podría ir a la tribuna del otro equipo opositor grande, que es River. Aunque usted no lo crea, se llama River. No soy de River, soy de Boca en Argentina. Y cuando voy, los de Boca me dicen traidor, River. Le digo, no, es una iglesia, significa río, pero no hay forma que entiendan. Si yo me pongo mi camiseta de Boca y me voy a la tribuna de River, ¡me matan! Pero el fútbol es uno solo, sí, pero los clubes somos rivales, ¿o no? Hay una perla de la corona, dice, antes de recibir esta circuncisión, ustedes estaban muertos en el pecado. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos nuestros pecados y anular la deuda. ¿A quién le gusta la frase anular la deuda? ¡Ojo! Que escuche el IRS. Que tenemos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz, dice el apóstol. Así que ¿desde cuándo Dios empezó a amarnos? ¿Desde cuándo? Desde que empezamos a tener sana doctrina. Desde que estábamos muertos, dice el apóstol. Estábamos muertos y nos amó. Ustedes saben que un muerto, no está hablando del muerto que está ahí en el medio recién congeladito y bien vestido en el funeral. Habla del muerto que tiene líquido cadavérico, que está pútrido. Cuando uno ya no es atractivo, ahí Dios nos amó. No amó a personas de aspecto agradable que llevaban la Biblia bajo el brazo, sino amó a cuerpos muertos. Dios no nos ama porque Jesús murió por nosotros. Dios no nos ama porque Jesús murió por nosotros. Jesús murió por nosotros porque Dios nos amó primero. Nos amó como éramos. No ama la versión terminada. Él nos amó primero. Si eres papi o mami, te voy a hacer una pregunta, papá o mamá. ¿Tus hijos son perfectos?
Aviso, que tengan 5 dedos en cada mano no aplican para perfecto, Porque algunos dijeron, el mío sí. No te desobedecieron nunca. Están siempre limpios. ¿Por qué los amas? Son tus hijos. Aunque tienen leche en la alfombra, escriban en las paredes, lloren de noche, se porten mal cuando hay visitas, los sigues amando porque son tus hijos. Los amas porque no puedes hacer otra cosa que amarlos, no tienes opción. Y se puede ir en rebeldía de tu casa y mandarse un insulto y decir no te quiero ver más, y vuelve a los 10, 20 años y dice, mamá, ¿puedo ir? ¿Cuánto tarda en decir ven? Y en hacerle una sopita, ¿cuánto? A mí me hace acordar mucho el carácter de Dios cuando lo leo aquí en las Escrituras. Dice, por cuanto desobedeciste, Israel, me volveré contra ti y tus hijos heredarán la dentera y se te caerán los dientes y te saldrán tumores. Y parece las madres que dicen, te voy a reventar, te voy a reventar. Y después dice al final, más si te volvieras a mí, yo te perdonaré y te bendeciré. Es un padre. Entonces, cuando entendemos que Dios nos ama exactamente como somos, uno entiende lo que es el yugo fácil, la carga liviana. Uno se relaja. De la misma manera, debemos amarnos unos a otros, simplemente por cómo somos. Uno no viene acá para cambiar, para ver si te amo. Amar no es una sugerencia, amar al hermano no es un consejito de Dios, es un mandamiento. Y a veces nosotros pensamos que los mandamientos son 10, el decálogo nada más. Pero en Juan 13:34 dijo, este mandamiento nuevo les doy. Mandamiento nuevo, que os améis unos a los otros. Que no siento, y bueno. ¿Y por qué lo mató? Sentí de asesinarlo. Vas preso. Así como yo los he amado, también deben amarse unos a otros. Es un mandamiento. Entonces no amamos a alguien porque es bueno, porque es simpático. Amamos porque somos hermanos, no nos queda otra. Y diré algo más que va a incomodar la teología, especialmente de los pentecostales carismáticos. Eres amado por Dios aunque no lo sientas. Tú no dices, yo no siento hoy de que Trump sea el presidente. ¿Lo sienta o no lo sienta? Ahora va a ser el presidente. Tampoco dice, siento que hoy es martes. Va a ser domingo aunque sientas que es martes. El basar nuestra fe en los sentimientos es construir un edificio sobre la arena. Pero fundar nuestra fe en el hecho histórico de un Cristo vivo es fundar nuestra fe sobre la roca. Esto no es si sientes, si no sientes, si te tocó, si te agarró el temblor. Esto es, a ver, ¿creo que está vivo o que está muerto Jesús? Creo que está vivo. Listo, punto. Todo lo que necesitas saber. Tener fe de que está vivo. Y cuando uno tiene fe de que está vivo, inmediatamente dice, ¿y qué dice ese Cristo vivo? Que tengo que amar. No juzgar, que son mis hermanos, tienen esa cara, pero son mis hermanos. Ustedes no me eligieron a mí, yo no los elegí a ustedes y acá estamos, somos hermanos. Entonces el verdadero cristianismo no es una religión, es la proclamación del fin de la religión. El cristianismo y los evangélicos no somos el camino, Jesús es el camino, ¿sí o no? No los evangélicos. Y voy a volver a repetir lo que está escrito, porque está escrito, Romanos 10:13, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Segunda de Pedro 3:9, no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Primera de Juan 2:2, Él se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Eso incluye la suegra. Primera de Timoteo 2:4, Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Alguien tiene que decir amén. Primera de Timoteo 4:10,
Por eso mismo trabajamos y luchamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos y especialmente de los que creen. Tito 2:11, pues Dios ha mostrado su bondad al ofrecer salvación a toda la humanidad. Podríamos decir todo, ¿sí o no? No me gusta hacerlo repetir, pero podemos decir todo, todo. Romanos 5:18, y así, a través de la ofensa de un hombre, puso bajo condenación a todos los hombres. Así también el acto de Jesucristo en la cruz hizo que todos los hombres fuesen justos. O sea, todos. La buena noticia es que Jesús hizo esto sin nuestro voto. Lo creamos o no, no lo hace más o menos verdadero. Y la verdad es que Jesús quiere salvarnos a todos. A todos. Nuestra elección es creer en esa realidad. Cuando Jesús fue elevado a los cielos, atrajo a todos los seres humanos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Juan 12:32 dice, así que yo soy levantado de la tierra y a todos atraeré a mí mismo, a todos. Cuando Cristo murió, todos morimos, y cuando Cristo resucitó, todos resucitamos. Lo dije hace varios mensajes atrás, sentí de decirlo otra vez. Entonces, libremos a nuestras iglesias de toda dificultad para los que quieren acercarse a Dios. Creemos una comunidad que se caracterice por la gracia. A veces me preguntan, ¿y qué hay que hacer para pertenecer a River? Nada. ¿Y para bautizarse? Nada. Creer. Y volvamos a obedecer cuando Jesús dijo, vayan. Dejemos de creer que dijo que ellos vengan. Y en River decidimos lanzarnos al mercado de la gente que no tiene iglesia, de los rotos. Es un mercado grandísimo y casi no tenemos competencia. Dios no es católico, Dios no es metodista, ni bautista, ni luterano, ni presbiteriano, ni reformado, ni anglicano, ni adventista y pentecostal tampoco. Dios no es de las asambleas, ni de la cuadrangular, ni de los nazarenos. Dios es amor, y de este modo sabrán que son mis discípulos, si se aman unos a los otros, si se reconocen como hermanos. Tenemos que celebrar que Dios no sea evangélico, que Dios está por encima de eso. Y te aseguro algo más, muchos de los que pensamos que tienen asegurada la entrada a los cielos no estarán allí. Y muchos a quienes condenamos aquí en la tierra por pensar diferente a nosotros, los vamos a ver bailando al ritmo de la música del cielo. Y fundamentalmente nos vamos a sorprender con la cantidad de mundanos que veremos en la fiesta con Jesús. Gracias a Dios que fuimos asignados al mundo, gracias a Dios que somos mundanos, gracias a Dios, gracias al cielo. Vamos a celebrar al Rey de Reyes y al Señor. De dar un aplauso grande al Señor. ¡Aleluya! Por misericordia y por gracia estamos donde estamos. Y la gracia nos alcanzó a las 5 de la tarde. La gracia nos alcanzó cuando todo el mundo nos había hecho un lado, ¿o no? Pero claro, nos gusta considerarnos obreros responsables. Pero nos olvidamos que si se nos pagara a todos con la justicia que merecemos, terminaríamos todo en el infierno. Tú no quieres justicia. Nunca digas, Señor, ¿dónde está tu justicia? Olvídate de esa palabra, no conjugan la misma oración con Dios. Tú no quieres justicia. ¿Se acuerdan cuando yo les conté que en la secundaria un profesor me puso una C? Yo creí que merecía una B, una A. Así que fui a hacer mi reclamo, le dije, profesor, usted me puso una C. Y él dijo, déjeme ver. Y digo, raro, porque yo hice muy bien el examen. Lo revisó y dijo, tiene razón. Usted se merece una F. Y no era F de full. Dice, ahora que lo reviso, tiene razón, cometí un error. En ese momento la C me pareció más que justa. Entonces no te pongas a hacer, no nos podemos poner a hacer cuentas con Dios. Señor, yo te he servido, todos estos años te he dado. No nos dan las cuentas, no nos dan las cuentas.
Dice que un hombre murió y llegó al cielo y se lo encuentra en la puerta. En las puertas sale San Pedro y le dice: muy bien, le voy a decir cómo es el sistema para entrar acá. Tiene que contarme qué hizo en la tierra para Jesús, para Dios. Y entonces en este tablero tiene que alcanzar 1000 puntos. Sirvo desde los 7 años de edad. Morí a los 80, así que imagínense si tengo para contar. Bueno, cuente. Bueno, en primer lugar, jamás falté al servicio. Nunca falté a un culto. ¡Pling! 2 puntos. Tenía que reunir 1000. Bueno, ibas a los hospitales, ayudaba a la gente, repartía muebles. ¡Pling! 10 puntos. Y empieza a sudar el tipo. Bueno, ahora que me acuerdo, yo nunca fui envidioso, siempre ayudé, siempre tomé la Santa Cena, ¡pling! 13 puntos. Y empieza a sudar y a preocuparse, porque había contado ya lo mejor que tenía, iban 13 puntos. San Pedro dice: más, mijo, más. Y él dice: pero esto es una locura. Yo serví tantos años y recién 13 puntos, ¿quién va a entrar acá? Una locura, a menos que entre por misericordia de Dios. ¡Plin! 1000 puntos, ¿entendiste? ¿Pasá? Entra en el reino de tu Señor. Pero tristemente el término espiritual suele ser utilizado por nosotros para describir a personas que leen la Biblia todo el día, que nunca se enojan, que viven orando, que viven ayunando. Decimos: qué espiritual que es esa persona. Lo que hizo que Jesús terminara en una cruz fue su idea disparatada que la gente común, corriente, rota, quebrada y arruinada también podía ser santa. Lo que enloqueció a los enemigos de Jesús fue la aceptación de Cristo, de que la gente imperfecta y rota podía ser santa. Esa fue la implicación chocante del ministerio de Jesús, que cualquiera podía ser espiritual. Hace unos días alguien me escribió: debo reconocer que tu prédica estuvo buena, Dante, pero me choca que Dios use un tipo como tú, porque no reflejas la sana doctrina. Lástima, eres un buen orador, pero no reflejas la sana doctrina. ¿Quién sabe por qué no la reflejo, no? Pero siempre hay gente que no le importa que el ciego vea si fue sanado en sábado. Es escandaloso a quien Dios decide usar cuando se supone que hay mejores que podría usar. La espiritualidad no es una fórmula, es una relación. La espiritualidad no tiene que ver con la competencia, tiene que ver con la intimidad. La espiritualidad no tiene que ver con la perfección, tiene que ver con la conexión. Aceptar la realidad de nuestras vidas quebradas, defectuosa, es el comienzo de la verdadera espiritualidad. Este soy. Lo cierto es que la gracia de Dios está abierta, nos guste o no nos guste, está abierta para todos. Para todos. El perdón es abierto para todos. No obstante, siempre la religión sostiene: no hay lugar para ti dentro del cristianismo si es que estás divorciado, tienes tatuajes, bebes vino o cerveza, haces demasiadas preguntas, tienes un aspecto raro, fumas, bailas, no has sido lleno del Espíritu, no estás bautizado, dices malas palabras, tienes un arete en la nariz o en otro lado que no se ve, has abortado, tienes una elección sexual diferente, te gusta el sexo, eres argentino, vas al karaoke, vas a votar por Kamala Harris. Entonces, el régimen de la religión prefiere, cuando hablo de la religión, es la religión organizada, prefiere siempre un evangelio marxista, bolchevique, soviético, norcoreano, castrista, comunista, que nos quiere decir cómo tenemos que vivir. Y en ocasiones la iglesia, cuando hablo de la iglesia hablo de la gente, no del edificio, cultiva a sus propios dictadores. Los más graves en la historia, y los memoriosos deben recordar a Jim Jones, que mató a decenas de personas envenenándolas, su pastor, David Koresh, que los incendió. Quienes entienden demasiado bien a veces cómo se manipula el poder
devienen en estas tragedias. Y otros quizás no matan a sus seguidores, pero a veces los asfixian en el alma, diciéndoles lo que pueden hacer, cómo se tienen que vestir, qué música escuchar, hasta con quiénes se tienen o se deben casar. Yo conocí congregaciones, y me consta porque he viajado mucho, donde los miembros solteros tienen que pedirle que el pastor autorice su noviazgo. O sea, el pastor le tiene que gustar la chica para el muchacho o el muchacho para la chica. O un profeta o un anciano tiene que decir, siento de Dios que ella es para ti. Después, si te salió mal, andar a reclamarle al diácono, que no le va a importar. Pero es una locura. Entonces, jóvenes que están esperando, no la bendición, la autorización pastoral. Ahora, en el siglo XXI, a veces la iglesia toma prestado los instrumentos de manipulación que después fueron perfeccionando los políticos. Por eso ese mismo régimen religioso a veces implica tener muchas actividades en la iglesia, porque así se cuida la santidad o se cuida la salvación, es lo que nos dicen. Y es muy difícil, yo digo siempre, confundir nuestra vitalidad espiritual con nuestra actividad espiritual. No todos los que hacen algo para Dios están vivos. No todos los que sirven tienen una vida espiritual real. Y nosotros solemos calificar inconscientemente nuestra espiritualidad según lo que hacemos. Cuán seguido venimos a la iglesia, cuán seguido servimos en la iglesia. Hay mucha gente viéndome ahora desde distintas partes del mundo que dicen, cuando yo no sirvo me siento inútil, me siento lejos de Dios. Porque tiene que ver nuestra vida cristiana, según nos enseñaron, a cuántos servicios asistimos, a cuántos estudios bíblicos vamos durante la semana. Y el apóstol Pablo, en cambio, muestra una marcada diferencia con esa forma de pensar. Él le escribe a la iglesia de Corinto y dice la carta en 2 de Corintios 11:3, pero temo que, así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, de alguna manera ustedes puedan ser desviados de la sencillez que significa seguir a Cristo. Son palabras fuertes, porque él dice, cuidado que con astucia el enemigo no te complique el evangelio. Mira que Cristo vino a simplificarlo. Simplificarlo no es libertinaje, hablaré de eso en un momento. Vivir un evangelio simple no es hago lo que se me da la regalada gana y nadie me dice nada, no. Significa de que es sencillo. Un pecador que se arrepiente recibe la salvación, la gracia, el perdón y, como dijimos el domingo pasado, una y otra vez las veces que sea necesario. Su gracia y su misericordia no se agotan. ¿Lo creemos de verdad, sí o no? Es sencillo. Los líderes religiosos de la época de Jesús estaban muy seguros de estar en lo correcto. Estaban convencidos que Jesús era un rebelde que agitaba las multitudes. Ellos no tenían dudas. Su sentido de la sana doctrina hizo que el odio, la calumnia, la acusación y hasta la muerte de cruz fuera aceptable. Y en cada uno de nosotros, porque yo sé que algunos están diciendo, conozco mucha gente así, que bien que le va a venir. En cada uno de nosotros hay un fariseo esperando crecer. Yo siempre digo, no critiques a un argentino porque todos tienen un argentino dormido adentro. Yo he visto mexicanos orgullosos, salvadoreños orgullosos, he visto chapines con pechito de paloma, los argentinos, así que no vayan a creer que el orgullo es un pecado que compró el argentino, lo tienen todos. Bueno, en la misma línea de relato, todos tenemos un fariseo esperando salir. Por eso, lamentablemente, como un vino muy caro, muy fino, que es derramado en una jarra llena de agua, el mensaje de gracia traído por Jesús quedó diluido en la vasija de la iglesia. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, la ley mosaica, ¿no? El decálogo, entre otras cosas, además de otras leyes. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
La gracia, la época de la gracia no tiene nada que ver con la época de la ley. La dispensación de la gracia no tiene nada que ver con la dispensación de la ley. Yo crecí en una iglesia, y no digo esto con resentimiento, sino con el afán de haber conocido la cárcel y de regresar ahí para abrir esas compuertas. Yo crecí en una congregación con su propio orden de normas, que no teníamos nada que envidiarle a los judíos ortodoxos. Decíamos, nosotros no vivimos en la ley, pero teníamos otras leyes. Desde el fútbol, yo recuerdo mensajes completos contra el fútbol, 22 endemoniados siguiendo la cabeza del diablo. Era así. Y te agarraba una culpa. Entonces, cuando ganaba Argentina, pecabas y veías. Cuando ganaba Colombia, decías, no, me voy a mantener en santidad y no voy a ver. Desde la vestimenta, además se ponían dentro de la congregación a diáconos, a ujieres, que eran los policías de la moda ajena, ¿no? Medían las faldas, medían los pantalones. Desde la música, qué se podía, qué no se podía oír. Desde la televisión, a ver si las mujeres podían usar pantalones o no. Era un montón de normas que las había que cumplir. Estábamos tan pendientes en eso que costaba mucho tener una relación con Dios, porque era cuidar de no meter la pata. Era un montón de leyes. Pablo dijo a los Corintios en la segunda carta, capítulo 2, versículo 15, dice, porque somos aroma fragante de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. O sea, el aroma no cambia. Para los perdidos y para los salvados somos un aroma fragante. Pero nosotros en aquel entonces, cuando yo era pequeño, recuerdo que despedíamos cualquier olor, menos el aroma de Cristo y el aroma de la gracia. Era un aroma pútrido, un aroma de legalismo, de juzgar. No había un aroma agradable. No hay nada más bonito cuando alguien huele bien. No cuando es too much, que se tiró el frasco de perfume encima. Pero lindo cuando uno sale de un elevador o entra en un elevador o pasa al lado de alguien, de una dama, de un caballero que huele bien, uno dice, qué rico aroma, qué fresco. Bueno, eso es lo que Pablo dice. Un cristiano solo con pasar, con sonreír, con su forma de pararse, de hablar, un cristiano tiene que despedir un aroma que la gente dice, no sé qué es, pero hay algo que me atrae, algo que tiene que ver, no sé si con los sentidos, con la energía, con el olfato. Es la unción, obviamente, pero él dice, despedimos un aroma. Cuando no despedimos ese aroma, no es que somos inoloros, estamos despidiendo otro olor. Nosotros despedíamos el aroma del raid, éramos exterminadores morales. Meta a matar insectos. Y esto se debía a que teníamos miedo a que la gracia, que es el miedo de muchos, se convierta en una licencia para pecar para algunos. ¡Ah, qué lindo! Me congrego en River porque ahí no te exigen nada, ahí se puede hacer de todo. El otro día el pastor dijo que se puede tomar cerveza, y dijo que se puede fumar, y dijo que hay gente que está buscando esa licencia. La Biblia da licencia para todos, para el que lee las Escrituras sin el discernimiento del Espíritu. La Biblia te da licencia hasta para matar. La Biblia te da licencia hasta para suicidarte. A ver qué me sale. Y fue y se ahorcó. Ok. O sea, y hay gente que repite cosas que ni están en la Biblia. Como dice la palabra, esfuérzate que te ayudaré. Suponías capítulo 4, ¿a dónde? No. Instagramenses capítulo 5, versículos. En otras palabras, la espiritualidad no está en lo puro que seamos, sino en lo conscientes que estemos de nuestra impureza. Yo me doy cuenta cuando una mujer o un hombre es de oración, porque el primer sentimiento que tiene es de acercarse más a la luz y ver lo mucho que le falta. Cuando alguien petulante dice, yo vengo de orar, es porque no oró de verdad. Cuando uno ora de verdad, se ve los defectos que nunca se vio. La oración nos va a desnudar. Cuando uno dice, Señor, escudriñame,
Es una excavación arqueológica que nos va a doler. No te va a gustar lo que encuentres y lo que el Señor te muestre que hay ahí. Lo más probable es que toda la vida nos hayamos pasado barriendo mugre debajo del tapete, ocultando cosas en el closet y cuando no hay lugar en el garage. Pero cuando decimos, Señor, empiezo y quiero una limpieza profunda, a sacar basura. Y tú que pensabas que eras perfecto, que asistías a la iglesia, que servías a Dios, dice, voy a mostrar celos en tu corazón. Y hay envidia y hay mucha lujuria escondida. ¡Ay, yo! Sí. Ahora, ¿por qué el Señor saca esa mugre? ¿Para que nos sintamos acusados? No. Porque esa conciencia lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento es el password. Es la contraseña que abre las compuertas de la gracia. Para sentirnos perdonados uno tiene que decir, este soy. Escudriñame aún, como dijo David, en los pecados que me son ocultos. Aún lo que pequé sin darme cuenta. El legalismo es un pecado sutil porque nadie se considera legalista. Nadie. Fíjate que los religiosos que pidieron ejecutar a Jesús se aseguraron que la crucifixión no fuera en el día de reposo. O sea que el crimen más grande, el crimen perpetrado más grande de la historia, cumplió un estricto legalismo. Uno dijo, ¿matamos a Jesús? Sí, pero qué bueno que no fue en sábado. Lo asesinamos, pero gracias a Dios con la sana doctrina. Eso es como que los que usan la Biblia para asesinar, que decía alguien, ¿no? 2 versículos en la frente, cae el otro. Lo matamos. Ajá, ese no pisa más la iglesia. Pero con la palabra. Es lo mismo. El Señor dijo en Mateo 23, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La levadura leuda, permea la masa. Es la hipocresía, dijo el Señor. No hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Entonces la gracia puede cubrir cualquier pecado, incluyendo el asesinato, la infidelidad, la traición y el beso a la suegra. Cualquiera. Pero por definición etimológica, por definición la gracia puede ser recibida únicamente a través del arrepentimiento. El que no se arrepiente no tiene gracia. Y el arrepentimiento debe ser genuino, no, peco y no me importa, no. Tiene que ser un arrepentimiento de verdad. Y la hipocresía no nos permite arrepentirnos. Mira, hay 2 clases de personas culpables. 2 clases de culpables. Los culpables que reconocen sus pecados y los culpables que no reconocen sus pecados. Y estos 2 grupos se encuentran en la escena cuando los fariseos arrastran a una mujer semidesnuda, envuelta en una sábana para que apenas se tape sus partes pudendas, con los cabellos mojados allí en el medio de la plaza. La mujer atrapada en el mismo acto sexual de adulterio. Por supuesto que para el adulterio hacen falta 2, a menos que esté adulterando sola. Pero ahí está la mujer sola delante de Jesús. Yo presumo que ella es la carnada para atrapar a Jesús. Y cada vez me convenzo más que seguramente la atraparon en la cama con un fariseo. Dijeron, tenemos que atrapar a Jesús que no sepa qué decir. ¿Quién hace el sacrificio de acostarse con la mujer del otro? Y uno dice, bueno, si no queda otra, hermano, yo voy a servir. Porque no entiendo por qué lo estaban cubriendo al tipo. Tendría que estar la mujer y el tipo ahí. Pero al tipo lo están cubriendo. Aparece la mujer sola. Y siempre dimos 2 categorías de gente en este drama. La mujer culpable y los profesionales de la religión. ¿Correcto? Cuando Jesús habla, destruye a una de esas categorías. Él dice, el que de ustedes esté sin pecado, vamos, que sea el primero y la reviente con un piedrazo. Jesús reemplaza las 2 categorías que se daban por seguras, santos y pecadores. Los santos allí y la pecadora en el medio.
Pero él él las reemplaza por dos categorías diferentes: pecadores que lo admiten y pecadores que lo niegan. La mujer sorprendida en adulterio no tuvo más remedio que admitir su culpa. Sorprendido o no, ahí está. Los fariseos negaban y reprimían su culpa, pero eran igual que ella. Lo que pasa es que la mujer estaba ahí y las manos lo único que hacía era agarrarse la sábana. Ellos, los fariseos, necesitaban tener las manos vacías para recibir la gracia, pero como cargaban piedras no podían recibir. Si cargas piedras no recibes gracia. Y yo te confieso con sinceridad brutal, yo me identifico más con los acusadores que con la acusada. Niego mucho más de aquello que confieso. Y yo me pregunto si cuando aquellos maestros de la ley eran jóvenes, comenzaron con buenas intenciones, amando servir a la gente. No lo dudo. Nadie dice, voy a ser un legalista a partir de mañana. Pero con el tiempo algo les pasó, como a mí, como a ti. En la epístola a los Romanos, Pablo habla de estos que tienen miedo de decir, pero si se habla mucho de la gracia, entonces todo el mundo va a pecar sin problema. Él profundiza y dice, primero dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No hay pecado que supera la gracia. No hay pecado más grande que la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Pero aquí viene la cuestión. Algunos dicen, ¿para qué ser bueno si yo de antemano sé que Dios me va a perdonar? Hay gente que especula así. ¿Para qué luchar o esforzarme para ser como Dios quiere que yo sea cuando Él me acepta tal como soy? Bueno, al respecto, Pablo sabe que abrió una compuerta teológica importante, así que pregunta con franqueza en Romanos 6 y dice, ¿qué pues diremos? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? O sea, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Correcto. Ahora, ¿esto qué significa? Hoy pequemos, total hay gracia. ¿Qué pues? Agrega Pablo. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y él mismo se responde, porque lo que está preguntando es retórico, no está esperando una respuesta. Él mismo responde de manera explosiva y dice, de ninguna manera. De ninguna manera. Porque sepamos que donde abundó el pecado sobreabunda la gracia, no significa de que bueno, ahora hago un viva la pepa y mi vida es un despadre. Bajo ningún punto de vista. Y dice, ¿por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a querer vivir todavía en él? Si alguien murió al pecado, ¿quién va a querer regresar a la muerte? Ningún cristiano resucitado a una vida nueva va a suspirar con nostalgia por la tumba que dejó atrás. Se acabó, dice Pablo. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? La segunda analogía del apóstol, en Romanos 6, 16, compara el pecado con la esclavitud. Dice, erais esclavos del pecado. Porque aquel que está con drogas, atado al sexo, a la pornografía, a la mentira, no es libre. Depende. A veces uno ve a los adictos a las drogas, a los adictos al alcohol, que pobrecito empiezan a temblar. Yo he entrevistado gente que no puede estar ni 20 minutos hablando conmigo porque empieza a temblar si no fuma. Obviamente es un esclavo. Él no domina, aunque diga yo lo dejo cuando quiero. Mentira, el cigarrillo, un poquito de nicotina lo tiene atrapado. Otros no pueden estar sin consumir pornografía y dice yo lo hago para relajarme. No, te está atrapando hace años. Eso es fácil de agarrar, difícil de soltar. Entonces hay gente que es esclava del pecado y Pablo dice, ¿a quién se le va a ocurrir una vez que es libre regresar a la esclavitud? En resumen, si ya no queremos pecar, no es porque no tenemos licencia para hacerlo o sí la tenemos, es por una cuestión de gratitud. Es decir, yo soy libre y quiero estar a la altura
de lo que Dios hizo por mí. Por eso es que no peco. ¿Hay pecados que son atractivos? Sí, pero no vale la pena volver a la esclavitud después de lo que Cristo hizo conmigo en la cruz. O sea, no es que no peco porque me persigue el pastor, porque me da con un caño con la doctrina, sino por gratitud a lo que se me dio, voy a vivir a la altura de las circunstancias. ¿Estamos de acuerdo? Con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces el secreto es, nos esforzamos en crecer en santidad, no para hacer que Dios nos ame. Nos esforzamos para crecer en santidad porque Él ya nos ama. Y como nos ama sucios como estamos, no, yo no puedo quedar así. Yo tengo que hacer lo imposible para estar a la altura. No es que si me santifico, si hago las cosas bien, Él me va a amar más o le voy a agradar más. Ya le agradas, ya Dios te ama, pero uno quiere estar a la altura. El hecho que el amor de Dios nos llegue así, escandalosamente, sin costo, solo a través del arrepentimiento. Lo único que pide el Señor, arrepiéntete. Eso va en contra de nuestros instintos, porque el fundamento de todas las instituciones es la falta de gracia, es la justicia. La justicia, los gobiernos, los jueces, los gobiernos, las líneas aéreas, los bancos, no pueden gestionarse sobre la base de la gracia. ¿Quién va al banco y dice, arruiné mi crédito, me darían otra tarjeta, la otra la hice pomada? Ay, sí, la gracia de Chase está sobre usted. No pasa. Se funde el banco, ¿o no? Señorita tripulante, yo tengo turista, tengo el asiento 92C, al lado del baño. ¿Me daría la oportunidad de ir adelante en primera? Bueno, pase. No va a pasar. Van a decirte atrás y te van a cerrar la cortina así en la jeta. ¿Va a ser así? La verdadera espiritualidad es cuando dejamos de buscar la perfección. Para ser espiritual hay que dejar de buscar la santidad. Para ser espiritual hay que empezar a buscar a Dios. Hay que empezar a buscar a Cristo. Hay que empezar y a partir de ahí seremos santos. ¿Tú lo crees? La búsqueda de la santidad sin Cristo es religión. Pero la búsqueda de Cristo nos trae santidad inherentemente. Mira la Biblia está llena de gente desordenada, lo digo siempre. Los autores bíblicos nunca editaron los defectos de sus héroes. Y aquí hay asesinos, adúlteros, maníacos, depresivos. En un momento eran amables, santos, al momento siguiente eran tiranos, inseguros, mentalmente inestables, descreídos, arteros, taimados, maliciosos, rencorosos, argentinos. Y los personajes del Nuevo Testamento no eran mejores, Primero los que andaba Jesús: prostitutas, recaudadores de impuestos, adúlteros, personas con problemas mentales, gentuza y perdedores de todas las clases. Y sus discípulos, siempre haciendo trampa entre ellos, sospechaban uno del otro, acusadores, impulsivos, egoístas, haraganes, desleales. Entonces nos apartamos de la verdadera vida espiritual cuando nos negamos en ir a Dios tal como somos y decidimos esperar a ser santos para recién acudir a Dios. Ese es el problema. Porque así nos dicen, ¿cuántas veces nos dijeron, así Dios no te puede usar? Uy, qué frase, esa es muy parecida a algo habrás hecho. Algo habrás hecho a mí no me pegó tanto como así Dios no te puede usar. Tienes que arreglar tu vida porque así Dios no te puede usar. Ni siquiera puedes tomar Santa Cena, Hay gente que la tomó así, se la atragantó el pan acá, la tuvieron que sacar, muerta. Así Dios no te puede usar. Entonces uno se autosantificaba para que Dios te pudiera usar. Y algunos de nosotros creemos
que hasta que no elijamos la correcta manera de vivir, no vamos a ser elegidos. Hasta que no ordenemos el desorden, Jesús no va a querer tener nada que ver con nosotros. Pero es justamente lo opuesto. Hasta que no reconozcamos que somos un desorden, Jesús no va a tener nada que ver con nosotros. Una vez que reconozcamos lo poco dignos que somos, lo poco atractivos que somos, lo perdidos que estamos, es cuando Jesús se va a acercar a nosotros para bendecirnos, para santificarnos. Ama a los rotos. Alguien tiene que decir amén. Toda la palabra dice que Jesús ama a los perdidos, prefiere a los perdidos más que a los encontrados. Dejó las 99 para buscar esa una. A los perdedores antes que los ganadores. Samuel, no te confundas. Yo no miro lo que la gente mira. Yo veo el corazón, yo miro el corazón. A los rotos en lugar de los enteros. A los desordenados antes que los ordenados. A los discapacitados antes que los capaces. Por eso Jesús dedicó sus ataques más fuertes a los religiosos. Les dijo serpientes, raza de víboras. Mira qué linda predica, raza de víboras, necios, hipócritas, ciegos guiando ciegos, que ambos caerán al hoyo, sepulcros pintados, blanqueados. Esto va para el que dice, ay, así no hablaría Jesús. Los que creen que Jesús habla así como un hombre amanerado, bienaventurados los pobres. Jesús dedicaba su vida a esa gente. Y los fariseos, al revés, dedicaban su vida a entregar sus diezmos exactos, obedecían hasta la ley más diminuta de la Torá. Pero la manera en que Jesús hablaba a esa gente demuestra lo venenoso que puede ser el legalismo. Y los menciono porque ese veneno es una amenaza tan grande hoy en el siglo XXI como en el siglo I. El veneno no ha cambiado. Es el mismo cianuro, mata igual. Los religiosos de ahora no tienen los rulitos acá, ni andan con togas, pero visten trajes de diseño, pero siguen envenenando igual. Jesús relató otra parábola, que es más ofensiva, más discriminatoria, elitista, ridícula y que causa mucho enojo hasta el día de hoy. La habrán escuchado muchas veces, te la voy a repetir. Una mañana temprano, el dueño de un campo le dice a su capataz que contrate a algunos hombres para trabajar en su viñedo y conviene un precio, un denario. A medida, vamos a suponer que son el día $100, el tipo podía pagar eso. A medida que el día va pasando, contrata más trabajadores, prometiéndoles lo mismo, ser justo con la paga. Contrata trabajadores a las 9 de la mañana, al mediodía, a las 3, y contrata gente que estaba en la plaza desempleada a las 5 de la tarde, dice el Señor. Al final de ese día, no pasó otro día, el capataz, siguiendo las instrucciones del dueño del campo, le paga a los trabajadores por orden, comenzando por los últimos en ser contratados. Los que vinieron a las 5 de la tarde, que habrán trabajado, ¿qué? Hasta las 6, una hora. Los que llegaron tarde, que habían trabajado una hora, recibieron un denario. Los que trabajaron más tiempo pensaron que ellos iban a recibir más. Si estos vagos parásitos trabajaron una hora y le están pagando $100 a nosotros, en vez de los 100 que nos dijeron, seguro que nos va a dar mínimo 800. No fue así. Todos recibieron la misma paga, tal como estaba convenido. No tenía un desfase hormonal el patrón. Tal como convino con todos, no importa cuánto trabajaron. Al día de hoy, a ese dueño del campo le harían una demanda laboral. Lo agarra la Unión, lo liquida. Para otras partes del mundo le digo que es un sindicato. Al día de hoy un sindicato lo demanda. Este tipo estaría fuera de una sociedad democrática. Porque nosotros creemos ¿en qué? En la igualdad,
en la justicia, en el derecho a recibir una paga equitativa, ¿sí o no? ¿Quién se deja explotar acá? Bueno, vinieron justos los explotados, pero yo sé que no. Tenemos leyes que nos protegen de empleadores arbitrarios, caprichosos e injustos, como el tipo este de la parábola. Hay leyes que nos protegen de este tipo de chupasangres. Lo que es todavía más perturbador en la historia es cómo explica Jesús esta parábola. Dice que el reino de Dios es como esto. ¿De verdad? Así es el reino de Dios, Sí. No, minuto. Porque si hay un atributo de Dios en el que podemos confiar de manera inequívoca, es la justicia de Dios. Siempre decimos, ¿dónde está la justicia de Dios? Oh, Dios no es el eterno monitor de la justicia. La vida puede que no sea justa, pero caramba, Dios sí lo es. Pero de acuerdo a esta parábola, parece que en cuanto a la gracia no es justo. ¿Generoso? Sí. ¿Justo? No. ¿Equitativo? No. Esta es una historia muy injusta. Y Jesús nos da advertencia suficiente de que el reino de los cielos es muy injusto. Los últimos serán primeros. ¿A quién le gusta estar en la fila, así sea para donar sangre? Y viene alguien, buena, y se te cuela. ¿A cuánto le sale el demonio de adentro? ¡Ey! ¡Estoy de las 6 de la mañana! ¿Y qué dice el Señor? Los últimos serán primeros. Los últimos serán primeros. A ver, los últimos, pase. Y el que vino a las 10 de la mañana pasa así. Y decís, Señor, yo lo mato. Yo estoy de las 5. ¿Ven el sentido de justicia que todos tenemos? Tenemos que morir para vivir, ¿de verdad? A nosotros nos dijeron que hay que sobrevivir, que el más fuerte es el que es la ley del gallinero, el de más arriba ensucia al de más abajo. Si alguno nunca vio un gallinero y cómo duermen las gallinas, interiorícense. Pero está claro que el amor de Jesús es arbitrario, es parcial, causa perplejidad, es chocante, es injusto, ofende a los que van por la vida exigiendo justicia. Si nosotros hubiésemos comenzado a trabajar al amanecer, nos hubiésemos resentido, y con razón, con los que trabajaron 1 hora y cobraron lo mismo que nosotros. Está bien, si los quiere contratar, que los contrate, pero que no le pague lo mismo que a mí. Porque amar a todos suena lindo, siempre que ese amor no contradiga nuestro sentido de justicia. El amor de Dios puede ser muy injusto. Y lo agradecemos, Señor, gracias porque injustamente me amaste. Pero cuando esa misma injusticia incluye a otros, ahí nos molestamos. O la gracia fue buena para nosotros, pero después cuando la gracia es para otro, que no nos gusta cómo usa su cabello, ahí nos molestamos. Y es significativo que la mayoría de los cristianos se identifican más en esta parábola con los obreros de la primera hora de todo el día, en lugar de identificarse con los que fueron añadidos al final de la jornada. Yo he oído este mensaje predicar tantos años y siempre han dicho, los que estamos desde la primera hora, los veteranos, los que hemos sufrido, a veces no entendemos a los de la última hora. ¿Por qué la mayoría se identifica con los de la primera hora si todos somos los de la última? Pero en el pasado, los maestros religiosos, con el fin de tener el control, sacaron a Dios del alcance de la gente común. Hubo épocas, temporadas, en que la Biblia no estaba disponible para el ciudadano común. Temporadas completas del siglo pasado donde la gente no accedía a la Biblia, porque los líderes de la iglesia estaban convencidos que el seguidor promedio, que la oveja promedio, no podía comprender las Escrituras sin que los verdaderos conocedores la interpretaran.
que es muy parecido a lo que sucedía en muchas iglesias antes de la pandemia. Yo recuerdo que cuando llegó la orden, allá por febrero, marzo casi de 2020, de cerrar los templos, porque la pandemia era inminente, un colega me dijo, un querido amigo me dijo, es que me preocupa porque ya no voy a poder controlar a mis ovejas, no voy a poder controlar a mis miembros. La falacia en principio, y se lo dije, es que nunca fueron sus ovejas, nunca. El Señor es el gran pastor, nosotros somos los torpes cuidadores de la grey, pero es el Señor el que subió a la cruz por la oveja, por la gente, ¿no? Pero me llegaban un montón de testimonios de personas que me decían, recién ahora en la pandemia puedo ver los mensajes de River, porque nuestro pastor nos prohibía verte, pero ahora en la pandemia puedo ver, como quien me dice, ¡ay! Nadie se da cuenta. Ahora es ridículo de pensarlo, porque ¿cómo? Yo digo siempre, ¿cómo un líder, cómo un pastor va a decirle a un adulto lo que puede ver, lo que puede oír, lo que puede leer y lo que no puede ver, leer o oír? Es una locura. Pero daban por sentado que sus ovejas eran tan débiles y tan condependientes que en lugar de ofrecer una paternidad sana, ejercían una dictadura, una tiranía religiosa, un régimen totalitario en lugar de un pastorado saludable. De hecho, cuando yo publiqué este mensaje, que hoy estoy transmitiendo, el dibujo de nuestros ilustradores, fue una Biblia en forma de arma, a lo que alguien muy ingenioso escribió, es verdad, a mí me liquidaron con 3 versículos en la frente. Y otro escribió, sí, y a un amigo le dispararon con 2 versículos por la espalda. Eso ocurre cuando se usa la Biblia no para sanar, no para redarguir, no para edificar, sino para lastimar. La Biblia puede ser usada para lastimar. Ahora, yo quiero que convengamos que quienes se enojan con la escandalosa gracia no tienen malas intenciones, no es que hay villanos usados por Satanás, no. Lo que sucede, y lo voy a decir despacio, para que podamos digerirlo, y me incluyo, es que nunca están más cerca de estar equivocados como cuando están convencidos de estar en lo correcto. Lo diré otra vez, nunca, porque por la hora yo sé y algunos no desayunaron, cuesta, me miran con los ojitos así como Hakuna Matata. Nunca estamos más cerca de estar equivocados como cuando estamos convencidos que estamos en lo correcto. O sea, hay gente que a veces está tan segura de estar en lo correcto que no se permite el beneficio de la duda y justifica así el enojo, la segregación, el odio visceral, porque dice, no, la Biblia los describe como sabios en su propia opinión. Cuando creemos que ya no podemos aprender nada, lo que es peor, cuando creemos que no vamos a desaprender lo mal aprendido, entonces sí estamos en una situación donde el vino nuevo no va a poder nunca entrar en nuestros odres, porque decimos, no, yo ya lo aprendí así. Sí, pero está mal, pero yo lo aprendí así. Aunque no resulte, defendemos a veces un sistema de creencias que es arcaico, fosilizado. Todo lo que aprendimos de las Escrituras nos va llenando de orgullo. Todos los esfuerzos por guardar la doctrina a veces nos llenan de desdén, de desidia, por los que son menos santos que nosotros, o por lo menos lo creemos. Todos los dones que Dios nos da nos van llenando de intolerancia hacia los más débiles. Y a veces nos volvemos esclavos de un corazón insensible. Y lo irónico, digo siempre, es que los pecados del espíritu, lo peor de los pecados del espíritu, los celos, la envidia, el resentimiento, el odio, lo peor de esos pecados es que sus portadores no tienen idea que son portadores de ese virus. Como en teoría guardan la doctrina, son pecadores asintomáticos. No tienen idea que están enfermos y que contagian.
Porque al menos con los pecados de la carne la persona sabe que se metió en lío, ¿no? Pero con los pecados del espíritu es posible que la persona ni se entere que está en pecado. Por eso, si no va a orar de verdad, no descubre la mugre que tiene. Y todo lo que hace es caminar con una piedra en la mano. Yo a veces me pregunto,